especialmente, pues de oración, como bien dices, y de servicio, honrando así pues la misión tan grande que con la que nos llenó a todos el corazón tantas veces el Papa Francisco, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera hacer un Padre Nuestro en honor a él y sobre todo pues para pedir unirnos a la iglesia que está orando ahorita, toda la iglesia, ¿no? Yo creo que siempre que hay momentos así es cuando valoramos más la grandeza de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a unirnos con un Padre Nuestro y luego hacemos la oración del Espíritu Santo. ¿Les parece bien? Adelante, hermana. Sí. Ok, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del malo. Amén. Descanse en paz nuestro querido Papa Francisco. Pues si quieres ponemos la oración del Espíritu Santo por ahí, María. Gracias. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a retomar nuestro curso de Jesús de Nazaret. Y hoy comenzaremos, o espero, bueno, vamos a cubrir todo el capítulo 9, que es la cruz y la gloria del Hijo del Hombre. Es muy hermoso que estemos tomando este tema ahora que estamos cerrando pues la Semana Santa y con la resurrección de Jesús, ¿verdad? Es muy hermoso cómo Dios nos va acomodando los temas, ¿verdad? Pero vamos a entrar a este tema, pues sí, con una gran, pues una gran expectativa de que el Espíritu Santo cada vez más nos haga profundizar en esta grandeza de la cruz y la gloria del Hijo del Hombre, de Jesús. Pero también Jesús nos lleva a profundizar a nosotros mismos en nuestra cruz y lo que será también nuestra resurrección, ¿verdad? Entonces, ese camino hacia la gloria de Dios. Entonces, es un tema especialmente importante esto, porque este momento de Jesús es un momento crucial en su vida, es un momento muy, muy importante. Nosotros también en nuestra vida espiritual tenemos momentos así y es importante que anotemos las fechas, la fecha de esos momentos cruciales de nuestra vida. Este fue un momento crucial en la vida de Jesús. En el Evangelio de San Marcos, eh, el Evangelio como que divide en dos partes su Evangelio, ¿no? En la primera parte del Evangelio, que es hasta el capítulo 8, versículo 31 más o menos, él habla siempre, el grito de Jesús es el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios ya está aquí, el reino de Dios es ese anuncio enorme y del grito inaugural, ¿verdad? Y sobre ese tema tenemos todos esos 8 capítulos de San Marcos. Y a la mitad de su evangelio comienza con este tema de la cruz y la gloria. Comienza con este gran tema de que Jesús empieza a hablar ya totalmente sobre su pasión, su muerte, su resurrección. Y ya él se empieza a nombrar a él el Hijo del Hombre. Anteriormente solo lo hemos mencionado una vez, aquí lo dirá 2 veces, pero además él se adjudica todo aquel padecimiento que está narrado en Isaías. Por eso nosotros en Semana Santa lo leemos.
y el Hijo del Hombre tendrá que padecer, el Hijo del Hombre va a morir, el Hijo del Hombre va a resucitar. Y este será el tema central de la segunda parte del Evangelio de San Marcos. Y es muy importante porque es una etapa en la que Jesús ya no tanto se va a dirigir a las multitudes, sino lo que quiere es formar a todos aquellos que lo han seguido, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a recibir el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Van a recibir ese gran momento en el que van a tener que hacer que esa iglesia crezca y se sostenga. Entonces, es un momento muy, muy importante. Más o menos se sitúa alrededor de la Pascua del año 29, después de la multiplicación de los panes. Este momento de la multiplicación de los panes fue un momento de la cúspide de Jesús en cuanto a fama, ¿sí? Fue algo tan, tan grandioso que la gente, toda la gente, se alimentó, lo vio con sus ojos y verdaderamente tenían esa certeza. Él es el Mesías prometido, vamos a hacerlo rey. Pero Jesús se da cuenta que ellos están esperando otro tipo de mesianismo, un mesianismo bélico, un mesianismo de conquista, que no es el mesianismo que Jesús está queriendo, bueno, que Jesús va a realizar. Sí que es el Mesías, pero no bajo esas condiciones que ellos están pensando. Entonces, es en este momento en el que Jesús está en el top de la fama por un milagro enorme, la multiplicación de los panes, que Jesús se retira porque se da cuenta que lo quieren hacer libre, ¿no? Que lo quieren lograr. Se retira al monte ahora. Y en este momento Jesús ya va a empezar a hablar abiertamente, claramente, de su muerte, de los padecimientos que tendrá el del Hijo del Hombre, y por supuesto que este anuncio de la Eucaristía será el tema también que Jesús va a empezar a decir, a hablar de una manera más abierta, ¿no? Entonces, vamos a recordar, digamos, en el texto de Juan 6:54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por supuesto que estas palabras eran unas palabras muy fuertes, que pues nosotros de alguna manera estamos muy familiarizadas con ellas, pero imagínense este momento en el que Jesús empieza a hablar de su carne, de comer su carne y de tomar su sangre. Pues no era algo que causaba una gran idea de placer, era algo que además de que no entendían, podía causar algo pues de confusión y repulsión, como que comer su carne y beber su sangre. Sin embargo, Jesús sigue muy firme en esta idea, en este anuncio de la Eucaristía. Por eso la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Juan es un anuncio abierto de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, este momento que comienza a partir de la multiplicación de los panes, ya estamos muy cercanos a lo que será la última Pascua de Jesús. Esto es más o menos se ubica como en el mes de septiembre, por ahí, de anterior a la muerte de Jesús. Jesús morirá en abril. Entonces, aquí hay algo muy importante. En muy poco tiempo, Jesús abre o sea, esa gran revelación, ese gran anuncio para ir preparando a sus discípulos. ¿Para qué? Para que vayan tomando conciencia y le interesa mucho la formación más de ellos que de las grandes multitudes, ¿verdad? Entonces, va ahondando en esta idea. En Juan 6:67 leemos, también, bueno, en este momento, que se me olvida decirles, en este momento tan fuerte, que a mucha gente lo empieza a abandonar porque él empieza a hablar de esta manera y
se empiezan a dar cuenta también que ese Jesús no está siendo ese maestro que ellos, esos mesías que ellos estaban deseando. Entonces, es un momento en que mucha gente abandona a Jesús, es un momento trágico en cierto sentido, porque muchos lo abandonarán, muchos lo dejarán solo. Y Jesús hace esta pregunta que está en el Evangelio de San Juan 6:67. ¿También vosotros queréis marchaos? Y en este momento Jesús está cuestionando a aquellos que él ha elegido para que se queden con él y lo acompañen en todo el camino, en el camino más duro, ¿verdad? En ese camino de muerte del Calvario. Y entonces, aquí viene un momento muy hermoso que será la confesión de Pedro, pero cuando los discípulos lo empiezan a dejar, Jesús se marcha a la región de Tiro y Sidón. No era una región judía, y es aquí donde la mujer siriofenicia le pide la curación de su hija. Jesús está, pues, en un momento de mucha reflexión, porque él ha venido para dar la salvación a los judíos y cumplir el mesianismo prometido en el judaísmo. Y se da cuenta que ellos, su pueblo, lo está abandonando. Y es bueno saber esto porque así entendemos un poquito más la respuesta que Jesús le dice a la mujer sirofenicia. He venido para, para el pueblo judío, ahí es donde yo tengo que hacer la salvación y los milagros. Y la respuesta de la mujer sirofenicia se convierte en un testimonio de fe tan grande y avasallador que Jesús le da ese milagro, ¿verdad? Pero este momento de reflexión de Jesús en el que se da cuenta que mucha gente lo va a abandonar, Jesús puede ver y reflexiona sobre su naturaleza humana y aquello que va a enfrentar con su naturaleza humana. Es un momento en el que se ve en la perspectiva el sufrimiento y la gloria, la oscuridad y la luz, la muerte, pero la resurrección. Entonces, nosotros también pasamos para llegar a verdad, llegar a la vida eterna, vamos a pasar también por momentos así. Y es importante que nosotros empecemos a asumir nuestra propia muerte con una mirada de glorificación, con una mirada de una resurrección y sobre todo con el agradecimiento a Jesús que nos ha abierto el camino, que nos ha conquistado la vida eterna, ¿verdad? Entonces, en medio de esta reflexión de Jesús, de esta perspectiva muy cercana ya, a unos 6 meses, 7 meses, Jesús le hace esta pregunta constante a sus discípulos, ¿no? Ustedes también me van a abandonar, ustedes también me van a dejar. Y vienen las palabras grandiosas de Pedro, ¿verdad? Este, Jesús se encuentra en Cesarea de Filipo y esto que está en Marcos es muy similar en Mateo y Lucas. Ellos lo conservan también porque fue algo que ellos mismos, para ellos también era algo muy importante entender esto, entender qué quería decir ese mesianismo del que Jesús hablaba y qué quería decir más allá lo que el Hijo del Hombre debía de vivir porque había sido enviado al mundo para salvarnos. Entonces, cuando Jesús habla del yo soy, está inmediatamente adjudicándose esa naturaleza divina asumida en una naturaleza humana. Y es esta reflexión fuerte donde Jesús le habla a sus discípulos y les dice en una pregunta constante, ¿no? Dice, les preguntaba, o sea, quiere decir que se les preguntaba muchas veces, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes, no? Y entonces les dicen, bueno, ¿qué opina la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? Primero les preguntará, ¿quién dicen que soy yo? Y después les preguntará directamente a ellos. Pero cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Les dicen, pues mira, unos dicen que Juan el Bautista,
que ha vuelto, ¿no? Que ese era el gran, pues, el gran tormento de Herodes, ¿verdad? Porque él mismo lo había matado, ¿no? Y sabía que había matado a un hombre santo. Estaba atormentadísimo por esa muerte que le dio a Herodes. Dice, otros pensaban que era el profeta Elías que había prometido volver, ¿no es cierto? Y otros dicen que simplemente eres algún profeta, ¿no? Algún profeta. Quiere decir que todos los actos de Jesús, que todos esos actos que Jesús hacía, a pesar de tantos milagros, a pesar de tantas obras de poder, a pesar de todo ese trabajo, l- ni siquiera sus discípulos acababan de abarcar todo lo que, todo lo que, todo lo que era la persona de Jesús, todo lo que la persona de Jesús eh, mostraba y todo lo que la persona de Jesús encerraba en ese actuar, ¿no? Entonces, finalmente les hace la pregunta a ellos, ¿no? Y aquí en la Sagrada Escritura dice, les preguntaba. Quiere decir que era una pregunta insistente de Jesús, ¿verdad? Entonces les dice, Mariela, ¿podrías bajar un poquito para que vea yo a las personitas si es que alguien tiene algún, alguna cámara abierta, ¿no? Entonces Dejo de les compartir dice, entonces, hermana. Dejo de compartir. gracias, gracias. Y entonces les dice, quiere decir insistentemente, les preguntaba, indicando una pregunta que a Jesús le interesaba saber de manera por boca de ellos, ¿no? Y entonces dice, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y viene la respuesta grandiosa de Pedro, tú eres el Mesías. Para Jesús, este momento fue verdaderamente un momento grande. Era como ver en ese instante que Pedro, hablando en boca de todos, porque seguramente era algo que entre ellos hablaban, toma la palabra como, como dirigente de todos los demás y dice, y le contesta, tú eres el Mesías. O sea, no solo yo, todos tus apóstoles sabemos que tú eres el Mesías. Y el Mesías, en hebreo, el Cristo, ¿verdad? Esperado, ¿no? Para Jesús, aquí comienza realmente como ese momento cúspide en el que ya puede él empezar a hablar de qué tipo de Mesías es él. Porque ya entendieron que es el Mesías, ya entendieron la misión, el Mesías viene a salvar y ya puede Jesús eh, hablarles abiertamente, ya puede, ¿cómo puedo decirles? Ya puede adjudicarse las palabras del profeta Isaías. Soy el Mesías anunciado por el profeta Isaías, ¿verdad? En Isaías 1:14. Ese Mesías que va a sufrir, las autoridades lo van a rechazar, va a ser, o sea, va a ser lacerado, va a ser lastimado, pero después hay una glorificación, es la glorificación de Jesús. Entonces, es tan hermoso pensar en el gozo que Jesús debió de haber sentido en ese momento que los discípulos van a hablar en nombre de Pedro, ¿verdad? Que Pedro alzará la voz y lo reconoce a Jesús como este Mesías. Tú eres el Mesías. Y a mí sí me gustaría que lo tomáramos directo de aquí de la Sagrada Escritura en Marcos 8, ¿no? Dice, es Marcos 8:27. Dice, salió Jesús con sus discípulos hacia el poblado de la región de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que eres un profeta. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablara acerca de él. Era un momento en el que ya Jesús se había revelado, ellos lo habían entendido,
pero no era el momento que se hiciera público. Jesús tenía que tener esa prudencia para que las cosas se desarrollaran tal como él quería. Y él no, y entonces les da esta orden. No es el momento de que ustedes divulguen quién soy yo. ¿Por qué? Porque todavía hay un camino que recorrer para llegar a la cruz. Y ese camino lo voy a hacer con ustedes a mi lado. Y aquí yo tengo una anotación que les quiero pasar, que el padre Carrillo hacía un alto y nos decía, ustedes se han hecho la pregunta hoy, ¿quién es Jesús para mí en mi vida? Hágansela. Y el padre Carrillo nos decía, estamos acostumbrados a orar, a tomar la Eucaristía, a orar con Dios, pero en una meditación realmente profunda, retomen este pasaje y háganse esa pregunta. ¿Quién es Jesús realmente en mi vida hoy? ¿Es un Jesús nada más que busco para los milagros? ¿Es un Jesús que me acompaña? ¿Es el Jesús que yo quiero que haga solamente cosas grandiosas? No es ese Jesús en el que yo asumo que Él va a subir a la cruz y yo subiré con Él a la mía y también tendré la esperanza de su promesa. Yo les comento esto porque encontré esta anotación en mi Biblia y creo que es muy importante. Lo importante es quién es Jesús para mí hoy, este día. ¿Quién es? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Cómo lo proclamo incluso? ¿Qué ejemplo doy al ser yo una discípula de Él, al ser yo un apóstol también, un discípulo de Jesús, ¿verdad? Entonces, me encantó encontrar esta reflexión que nos hizo el Padre. Pero bueno, continuemos. Entonces, a partir de este momento, vienen tres momentos cruciales que nos narran los evangelios, ¿no? Estamos tomándolo en el Evangelio de Marcos. Pero aquí comienza Jesús a el anuncio abierto de su pasión, muerte y resurrección. Habrá tres anuncios que están narrados en el Evangelio de San Marcos que marcan ya una diferencia entre la proclamación de Jesús anteriormente y la proclamación en este momento, ¿verdad? Y esto en que el primer anuncio de la pasión que Jesús da a sus discípulos sobre su pasión está en Marcos 8:31, ¿sí? Y es muy hermoso leer que es esta parte que, que nosotros hemos entrado ahora en una Semana Santa, ha terminado, ¿verdad? Y hemos caminado con Jesús. Hemos caminado en toda la pasión. Ahora nosotros vamos a profundizar en el anuncio de Jesús, porque es el anuncio también para nuestra vida. Probablemente, decía el padre Carrillo, probablemente las que están aquí en la clase, que éramos 500 señoras, ninguna ha entrado ahorita a su pasión, ¿verdad? O a su sufrimiento real, pero tengan presente las palabras de Jesús para ese momento, ¿verdad? Entonces voy a leer aquí en primer anuncio de la pasión. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. O sea, aquí hay tres tiempos, ¿verdad? Sufriría, sería reprobado, sería rechazado, vendría su muerte, lo mataría y después resucitaría, ¿verdad? Y estas palabras de Jesús dice, bueno, termina con una gran palabra, la resurrección, que ya conocían ese era un tema que ya conocía el pueblo judío, pero había una división. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos creían en la reencarnación. Por eso ustedes nunca encontrarán un pasaje de Jesús discutiendo con un saduceo, porque Jesús eh, solo hablaba con los que creían en la resurrección, porque eso era importante, ¿verdad? Entonces, hablaba
hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Quiere decir que era una lección, digamos, era una enseñanza constante, porque dice aquí, ¿no? Era una enseñanza constante, los quería hacer conscientes de que eso iba a pasar. Pero el mesianismo que quería Pedro y probablemente sus demás discípulos igual, no era ese mesianismo del que Jesús ya está hablando abiertamente, no era. Y entonces Pedro lo toma aparte y se lo lleva. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de mí, Satanás. Ah, pero me salté algo, ¿verdad? Perdón. Eh, abiertamente. Pedro se lo lleva aparte y se puso a reprenderlo. O sea, Pedro rechaza ese mesianismo de entrada y reprende a Jesús. Muy humano. Nosotros también hemos rechazado muchas veces nuestros propios sufrimientos, ¿verdad? Todo aquello que puede ser nuestra pasión y incluso nuestra muerte. No nos gusta hablar de nuestra muerte. Entonces, en ese momento Jesús, me puedo imaginar ese gesto fuerte de Jesús volviéndose a, volviéndose a él, o sea, quiere decir con una postura muy fuerte, ¿no? Mirándolo, o sea, realmente con una mirada, debe de haber sido una mirada que debe de haber sumido al pobre de Pedro en una gran vergüenza, ¿verdad? Y le suelta las palabras, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Este momento para Pedro, un momento de mucha dolor y de mucha confusión, y también un momento en el que así con ese mismo Jesús que le había dicho hacía poco tiempo, esto que has dicho, Pedro, no lo has dicho por ti, sino por mi Padre que te ha inspirado, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Y Pedro le da a Jesús esa honra, le da ese lugar. Y ahora no quiere tomar Pedro no quiere aceptar el mesianismo que Jesús les está revelando. No lo quiere. Tampoco lo quieren sus discípulos, porque Pedro está hablando en representación de todos. Y entonces es cuando Jesús da un paso adelante. Siempre Jesús va un paso adelante. Ah, no solamente tienes que aceptar mi mesianismo, tienes que aceptar que si me quieres seguir a mí, tienes que caminar el mismo camino que yo voy a caminar. Entonces viene un texto muy hermoso en el versículo 34 que dice, condiciones para seguir a Jesús. Esto es importante que lo subrayemos porque nos lo está dando, es el programa de vida de cualquier católico, de cualquier seguidor de Jesús. Aquí Jesús no le está hablando a los 12, le está hablando a todos los que algún momento decidimos en seguir a Jesús. Dice, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, o sea, habló para todos, llamó a la gente, pero estaban ahí sus discípulos, pero el discurso era para todo seguidor de Jesús, también los de hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, primer punto. Segundo punto, tome su cruz. Tercer punto, sígame, ¿sí? Sígueme quiere decir, camina atrás de él, tal como él caminó. ¿Y cómo caminó él? Con firmeza, con fe, con amor al Padre, profundamente seguro que lo acompañaba el amor del Padre y el Espíritu Santo. Lo siguió, subió a la cruz, pero no subió solo, subió con el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo. Ese sígueme conlleva en ese momento, ese sígueme es muy profundo, porque ese sígueme envuelve a toda la persona de la Santísima Trinidad y a toda la unión de la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento.
Es un sígueme de la misma manera que me siguieron los profetas, de la misma manera que yo te voy a enseñar a ti. Versículo 35. Por quien quiere salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Esto es muy hermoso, no solamente por amor a mí, sino por amor a la revelación, por amor a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vida. Y el Evangelio, cuando lo transmitimos, lo que Dios nos da en el momento que está la persona recibiendo la palabra, está dándole Dios vida. Por eso la misa es algo grandioso, grandioso. No podemos entenderla, pero es grandioso, porque es todo el camino de Jesús. Pues ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar al hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de cuando venga de cuando venga en él en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se fijan que en un pedazo muy chiquito, ya 2 veces se dio el título Jesús de Hijo de Hombre. Y ese título era clarísimo para los apóstoles y para los judíos. El Hijo del Hombre de Isaías 1:14. El Hijo del Hombre que daría su vida, sufriría, sería matado. Y aquí quiero hacer una reflexión también que el padre Carrillo nos decía, fíjense, los apóstoles, cuando después de Pentecostés, empezaron a hablar de Jesús, que era el Mesías, decían, ese que ustedes mataron, y hablaban de Jesús, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Pero no decían, lo clavaron, lo flagelaron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él y lo subieron a la cruz. Era tanto el escándalo, tanto el dolor de los apóstoles y tanto el escándalo que producía pensar en eso, que no lo mencionaban. Entonces ustedes pueden recorrer los sinópticos en el que dice, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Y fue hasta San Pablo, que se atreve, o podemos decir así, lo dice de una manera clara, tan cruenta como fue, y habla de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque es el gran escándalo del pueblo judío. O sea, el padre Carrillo nos decía, es algo muy, muy curioso, podemos tocar el dolor de ese escándalo al ver que ni Pedro ni ninguno de los apóstoles decían, lo subieron a la cruz, lo flagelaron, lo crucificaron, no, lo mataron, lo mataron. Será hasta mucho después que se empiece a hablar, pero al principio se decía, lo mataron. Y entonces podemos ver ese gran dolor de simplemente mencionar aquello, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 9. Y les decía también, yo os aseguro que algunos de aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean venir con el poder del reino de Dios. O sea, no comprenderán hasta que vuelvan a ver, hasta que Jesús sea glorificado. ¿Sí? Hasta que aquello sea el gran regalo de la glorificación de Jesús, que es Pentecostés. Pentecostés. Entonces, este momento es un momento crucial en la vida de Jesús y que también está narrado en Daniel 7, ¿no? Y aquí en este versículo está hablando, aquí San Marcos, como recordando Daniel 7:13, ese momento en el que vuelve el Hijo del Hombre, que vendrá, ¿verdad? Glorificado. Eh, es, es una analogía muy hermosa porque podemos gozarnos
en ese gran final de la glorificación de Jesús y que Él volverá, ¿verdad? Eh, me voy al versículo, me voy a las tentaciones de Pedro a Jesús. No, eso ya se los di, perdón, es el 2. El verdadero discípulo. Hay 4 puntos muy importantes aquí. El verdadero discípulo contiene negarse a sí mismo, tomar la cruz, entregar la vida por Jesús y por el Evangelio y no poner el alma en los bienes de la tierra. Las cosas del mundo tienen mucho brillo, pero lo que verdaderamente vale es la vida futura y la vida eterna. Son como 4 puntitos que resumió el padre Carrillo en su libro, que es como la conclusión de este texto que acabamos de leer, ¿verdad? Y que es importante que reconozcamos al final de ese camino, que es esperar esa glorificación. Aquí une el evangelista como momentos muy importantes de Jesús y vamos al siguiente momento importante, la transfiguración. ¿Sí? El anterior fue este momento en el que él habla de su pasión de manera abierta. Luego viene este momento de la transfiguración. Jesús va a darles 3 veces un anuncio de su muerte, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 9:13 del Evangelio de San Marcos, vamos a leer la glorificación. ¿Sí? 9, perdón, 9:2. La transfiguración. 6 días después, es como un tiempo pequeño, ¿verdad? Es lo que quiere acentuarnos el evangelista. Tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún botanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Aquí es como el recuerdo de cuando a Moisés igual se le ilumina el rostro, ¿verdad? Estando él con Aarón y con Nabad. Pero esto es un momento mucho más grande. Fue como que la divinidad de Jesús sale a resplandecer, no solo su rostro, sino aquí lo que nos está diciendo el evangelista es mucho más grande que eso que vivió Moisés. Es la persona de Jesús emitía esa luz tan blanca, tan brillante, que convertía sus vestiduras en algo blanco. Es un resplandor, ¿verdad? Un resplandor que emana de la naturaleza divina de Jesús y sale y ellos lo pueden ver, ¿verdad? Es un momento en el que ellos tocan por un instante, son testigos por un instante de la divinidad de Jesús que se manifestará en su glorificación. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder. O sea, fue un momento avasallador, pero es un recuerdo de la fiesta de los tabernáculos y concretamente es un recuerdo del camino que recorrieron por el desierto en tiendas de campaña. Entonces Pedro, en ese recuerdo de aquel momento en el que Dios camina con ellos en la tienda central, que era la tienda de Dios, donde estaba el arca de la alianza, al centro del campamento estaba el arca de la alianza con la tienda que contenía el arca de la alianza, y alrededor estaban pues los israelitas. Y hace Pedro aquí un recuerdo de aquel momento. ¿Por qué? Porque es un momento tan grande que recuerda el momento en el que Dios habitaba con ellos en el desierto. Dice, entonces, versículo 7, entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra. Es otro recuerdo del desierto. Había una nube
que caminaba siempre sobre ellos. ¿Qué hacía esta nube? Les daba el maná, el alimento, pero también los cubría del sol. Pero además era la presencia evidente de la presencia, perdón, era la presencia evidente de Dios que los protegía y estaba caminando con ellos en ese recorrido del desierto. Vuelve otra vez esta remembranza del desierto. Viene una nube que cubre con la sombra y ya no ves, ¿verdad? En ese momento se oye una voz que dice, se oye una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Otra remembranza de un momento grande de Jesús. ¿Cuál? Su bautismo. Este es mi hijo muy amado, en quien pongo en quien pongo todas mis complacencias. Ahora el Padre dice algo hermoso. Escúchenlo. Algo más. ¿Por qué? Porque Jesús va a tener unos cuantos meses para reafirmar su mesianismo con sus discípulos, que ellos lo acepten y lo sigan hasta la cruz. Lo tienen que escuchar y tienen que amar el mesianismo que Jesús está mostrándoles. Al momento, miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Entonces, es un momento grande, grande, grande. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre, volvemos a tener el recuerdo de Elías, ¿verdad? De Isaías, hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. No diga nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo resucite. Y otra vez se pone el título de Hijo del Hombre. Ellos observaron estas recomendaciones, o sea, las siguieron, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar. Fíjense, si para nosotros hoy es algo que después de tanto que hemos escuchado la resurrección, no podemos abarcarla, inclusive con todos los testimonios de los apóstoles y de las mujeres que vieron a Jesús resucitado, podemos meterlo en nuestra mente, no podemos. Imagínense para ellos. Era demasiado, era demasiado. Y les preguntaron, ¿por qué dicen? Y le preguntaron, o sea, Jesús, por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo, más restablecerá todo, más como está escrito que el Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. ¿Qué les está diciendo? Así como mataron a Elías, me matarán a mí. Así como está escrito en el libro de Isaías que tratarán al Hijo del Hombre, así me tratarán a mí. Entonces, los discípulos, dice aquí claramente, no lo dijeron hasta que Jesús resucitó. Este texto es un texto totalmente cristológico. Es un texto que nos habla de un Jesús, hombre, que va a enfrentar su pasión, el rechazo de las autoridades, el sufrimiento, la burla y todo lo que vivió en su pasión. Y después saldrá victorioso con la resurrección. Y después vendrá su glorificación, donde Él va a tener el amor de mandarnos al Espíritu Santo con el Padre. Y llegará Pentecostés y será el nacimiento de nuestra preciosa iglesia, de nuestra gran, amada iglesia. Entonces, este momento de la transfiguración tiene un mensaje central,
central. Y el padre Carrillo lo explicaba muy hermoso. Es como si en un instante el Antiguo Testamento, y por eso están mencionados Moisés, Elías, ¿no? Los grandes del Antiguo Testamento se unieran a lo que vendría a ser después el Nuevo Testamento. Fue como el vínculo en el que Jesús está diciendo todo aquello, todo aquello que va a pasar, todo aquello que está anunciado en el Antiguo Testamento, la ley representada por Moisés, los profetas representados por Elías, y después narrado en el profeta Isaías, todo eso se une a lo que ustedes van a vivir con sus propios ojos y después lo narrarán en el Nuevo Testamento. Y después la gente podrá entender mi mesianismo a través de su testimonio. Es el punto de fusión que Jesús hace con el amor del Padre, ¿verdad? Para unir Antiguo y Nuevo Testamento. Es una proclamación abierta de la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo creo que esto es muy hermoso y nunca lo debemos olvidar. Nuestra Biblia es hermosa porque es completa la palabra de Dios y abarca todo el anuncio de Jesucristo en el Antiguo Testamento, toda la promesa de ese Mesías Antiguo Testamento, con la ley y los profetas, y después toda la revelación que Jesús nos trae con el Nuevo Testamento. Momento grandioso, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro alza la voz en la transfiguración y dice, es bueno que estemos aquí, es el gozo que Pedro siente y Pedro está representando a toda nuestra iglesia en ese momento. Es el gozo de la iglesia al ver la gloria de Dios. Es el gran gozo de la iglesia que empezamos a vivir ayer y va a culminar en Pentecostés. Este tiempo es un tiempo hermoso de oración, de gozo, de gran alegría. A mí me impactó mucho que partiera el Papa Francisco acabando de darnos su bendición y en un acto de amor tan grande porque debe haber sentido ser tan mal, pero entregado a su iglesia hasta el último instante. Seguramente él ya sentía que ya iba a morir, pero hasta el último instante el Papa San Francisco se entrega a Cristo, a servir a Cristo y a nuestra iglesia. Bueno, en mí arrebató un amor muy especial que ya tenía yo digo, nosotros amamos a nuestro Papa, pero qué momento de morir cuando nos acaba de festejarse la resurrección, ¿verdad? Algo muy grande y nos queda su bendición de ayer tan hermosa, ¿verdad? Bueno, me sobrecoge, la verdad. Entonces, seguimos al siguiente punto. Viene un segundo anuncio que será lo vamos a leer en Marcos 9:30, ¿de acuerdo? Dice, segundo anuncio de la pasión. Ven cómo Jesús va subiéndole de tono, por decir así, le va subiendo como de tono al anuncio, ¿verdad? Salieron de ahí y fueron caminando o sea, ya se va a Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre, otra vez, será entregado en manos de los hombres, lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros ese miedo cuando estamos en algún momento en el que sabemos que vamos a entrar al sufrimiento? Pero fíjense cómo aquí Jesús insiste y insiste, este es mi mesianismo, quiero que vengan conmigo. Jesús caminaba por delante, si leen todos los textos, Jesús caminaba con firmeza hacia Galilea, luego hacia Jerusalén, caminaba con pasos firmes, enseñándoles, ¿verdad? Entonces, viene este segundo anuncio
que es fuerte. Y ahora viene el tercer anuncio, que lo vamos a leer en el capítulo 10, versículo 32. Tercer anuncio. Capítulo 10, versículo, ¿qué les dije? Ay, versículo 32. 10, 32. Aquí está. 10, 32. Tercer anuncio de la pasión. Iban caminando, subiendo a Jerusalén. Ya pasó Galilea, ahora van a Jerusalén. Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Vuelve a insistirnos, ¿verdad? Tomó otra vez a los 12. Jesús aquí está muy preocupado de que los 12 entiendan su mesianismo y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Es muy importante cuando subrayemos esto, observar cómo Jesús va describiendo más aquello que viviré en su pasión, ¿verdad? Entonces, en el primer anuncio, Jesús hace esa confesión. En el segundo, perdón, en el primer anuncio, Pedro hace esa confesión. En el segundo anuncio, habla ya de su gloria, sucede la transfiguración y habla de su glorificación. En el tercer anuncio, ya van directamente camino a Jerusalén, ¿verdad? Yo les invito a que lean Romanos 4:26, donde ahí ya se habla abiertamente de esta crucifixión de Jesús, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a hacer la actualización, nada más como para cerrar esta reflexión. Tenemos estos 3 anuncios. Estos 3 anuncios, cada uno tiene un momento crucial en la vida de Jesús. Cada uno envuelve algo que para Jesús en esos últimos meses marcó un momento trascendente en su vida como hombre y en su revelación y en la revelación de su divinidad, ¿no? Es como lo que encierran estos 3 anuncios de su muerte, ¿verdad? De su pasión, muerte y resurrección. Bueno, nos vamos a la actualización. Jesús sabe bien que va a cumplir un plan, que se va a llevar a cabo un plan y que ese plan se lo va a revelar a sus 12 discípulos. Ya no le interesan tanto las multitudes, le interesa que los 12 lo entiendan. De ahí va caminando como un maestro que trae a sus ovejas atrás. Él va por delante como maestro o como el que guía a sus ovejas y las ovejas vienen atrás. Por eso el evangelista pone que camina por delante hacia Jerusalén, ¿no? Luego, vienen Jesús, el discípulo de Jesús tiene que recorrer el mismo camino, debe tomar su propia cruz y seguir al Maestro. Este pasaje del Evangelio es capital para la vida de todo cristiano. Se trata de una revelación y de una invitación. Esto es importante. Jesús quiere que estemos siguiéndole. Es una invitación a su amor. Jesús revela que nosotros, discípulos suyos, debemos seguir sus huellas para tener una participación en su misión. Si no, no la va a ver. Y nos invita a tomar nuestra propia cruz a fin de que el sufrimiento del dolor de nuestra vida no se pierda, sino que tenga un valor salvífico. Pues estas palabras de Jesús pueden ser duras, podemos pensar, pero con las palabras de Jesús, mi carga es ligera, podemos caminar al lado de él. Dice, dice, no lo comprendamos, aunque no lo comprendamos como discípulos, sin embargo, es altamente liberador, porque nos libera del miedo al sufrimiento y a la muerte, y da sentido y valor a la cruz que, queramos o no, todos tenemos que llevar cada día a lo largo de la vida. La cruz desde el trabajo, la cruz del servicio, la cruz de cada día.
¿verdad? Hasta las más pequeñas, ¿verdad? Es la cruz del cumplimiento diario, del deber y de la aceptación de la voluntad de Dios. Es la cruz del trabajo de cada día y de las innumerables penas de la existencia humana. Es la cruz de la enfermedad con su dolor y sufrimiento. Es la cruz de nuestra propia muerte. Y así como la pasión y muerte de Jesús nos alcanzó la salvación, así también nuestro sacrificio en unión con Él de Jesús tendrá un valor de redención. Sabemos además que no termina para nosotros en la muerte, sino que creemos en nuestra vida futura de resurrección, cuando en unión también con Jesús gocemos de Dios para toda la eternidad. Amén. Bueno, pues vamos a hacer la oración, la oración de que corresponde a este día, ¿verdad? Jesús, oh Jesús, yo quiero ir en pos de ti y acompañarte en tu misión de salvar al mundo. Comunícame tu fortaleza para tomar con amor mi cruz de cada día, para que mi cruz tenga un valor de redención, uno más, uno más, perdón, uno más sufrimiento a los que, uno más mis sufrimientos a lo que tú sufriste en tu pasión, a uno mis sufrimientos a los que sufriste tú en tu pasión y en la cruz del Calvario. Creo, Jesús, que me salvarás, me resucitarás en mi último día y me concederás la gracia de la vida eterna, donde gozaré de ti por toda la eternidad. Amén. Bueno, gracias. Penitas terminamos, ¿no? Bendito sea Dios. Pues muchas